Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sustentablemente, este podcast en el cual les contamos historias, les traemos innovación en función de que se puedan acercar a la naturaleza, cambien hábitos tal vez, incorporen algunos nuevos y en este caso se maravillen con imágenes que para quienes nos están viendo, no solamente escuchando, de verdad que lo van a disfrutar. Así que si solamente nos van escuchando o piensen en reproducir de nuevo este episodio con imagen, o cambien de inmediato la plataforma y puedan empezar a mirar las maravillas que les voy a mostrar respecto de nuestro país, plantas endémicas de Chile mediterráneo. Y es este libro, este gran libro que les voy a estar contando hoy, pero no solo a través de imágenes, sino que también de las voces de parte de sus autores. Nos acompaña hoy Josefina Hepp, ilustradora, y Nicolás Lavandero, que quiero decir aquí, Nico, un experto en naturaleza. Por lo mismo me encanta el poder tenerlos acá, agradecerles y que entremos de inmediato en materia. ¿Cómo es esta maravilla de producción? José, tal vez partir contigo, de plantas que además nos vinculan con un Chile mediterráneo, no un concepto que necesariamente se ocupa muy a menudo. Hola, Caro, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy felices de poder contarles de nuestro libro. Claro, al momento de elegir el título es bien importante ser estratégicos y pensamos que Mediterráneo es una palabra que suena bien, si bien no es tan conocida dentro de Chile, sí uno relaciona como Mediterráneo, ¿cierto?, europeo y bueno, nosotros estos libros los tomamos como oportunidades para mostrar y para aprender todos juntos en el fondo. Tú tienes ahí al lado una de las ilustraciones, yo tengo otra acá para que la cámara va a ir cambiando y se la puedes poner de nuevo para quienes nos están viendo también, puedan apreciar la maravilla que tengo delante. Y aquí incluso el computador me tapa, así lo vamos a bajar un poquitito. Bueno, cuéntenme por favor cómo nace esta iniciativa, cuánto tiempo toma generar un libro de este tamaño, de esta magnitud, de esta belleza, porque de verdad es una página más linda que la otra. Bueno, este libro tiene un antecesor, es este otro libro que también es ahí un sí lo pueden levantar, muy ¿sí? grande, pesa 3,5 kilos. Es un libro que se llama, bueno, en español, Plantas y Árboles de los Bosques de Chile, que lo edita Contrapunto en sus ediciones siguientes. Yeah. Y este es un libro bien especial que tomó unos 10 años de hacer desde Escocia, desde el Jardín Botánico de Edimburgo, con ilustradoras de Turquía, pero sobre plantas de los bosques más del sur de Chile. Yeah. Entonces, con Martin Gardner, con Sabina, con los otros coautores, habíamos pensado que interesante hacer un nuevo libro, pero esta vez hecho en Chile, con ilustradores chilenos. Y me acuerdo, esto fue el 2019 cuando empezamos a soñar con este libro, o sea, hace mucho tiempo. Estábamos en el Parque Metropolitano, donde estaba el proyecto del Jardín Botánico Chagual, que son además colaboradores de esta iniciativa. Y pensamos cuál es la zona más amenazada, ¿cierto?, de Chile, probablemente, que también es súper importante en términos de endemismo, ahí les vamos a explicar un poco, y decidimos que queríamos hacer un libro de la zona central, de las plantas de la zona central. Y después, bueno, hay que conseguir financiamiento, pero sobre todo identificar a los artistas que querrían colaborar con algo como esto. Y finalmente lanzamos el libro el 29 de mayo de 2025, y eso, fueron muchos años de trabajo de mucha gente, calculamos, somos 16 personas al menos trabajando directamente con el libro. Nicolás, y ahí cuéntanos un poquitito tú cuáles son los roles de cada uno, cuál es tu rol dentro de esta maravilla, porque tiene toda una investigación, no solamente son las ilustraciones, obviamente, sino que un texto que va describiendo cada una de las plantas y de qué se trata y por qué su relevancia dentro del ecosistema. Exacto. En mi parte del trabajo consistió en la asesoría científica. Esto es ayudar tanto a los ilustradores en que su trabajo que hicieran fuera lo más fidedigno a la planta. Y por otro lado, recabar la información de de las 51 especies que están dentro del libro, de todo lo posible que podemos informar. Se informa principalmente dónde se distribuye, su estado de conservación, iniciativas de conservación, y también su propagación. Entonces es un texto que trata de no ser tan descriptivo, porque ya tenemos una ilustración, entonces ya como que no es necesario decir esta planta mide tanto, sino que en el fondo nos enfocamos más en
apreciar la ilustración y dar información importante sobre la especie y tratar de recopilar, porque está todo muy disperso la información. Entonces fue un trabajo como de bibliográfico y también de acompañar a los ilustradores a terreno para que vieran la planta, que tampoco es fácil. Nicolás, y ahí eso, justamente quiero ahondar en ese tema. Descríbenos, por favor, para quienes no lo tienen claro, la diferencia entre endémicas y nativas. Y cómo son estas visitas a terreno. Porque uno podría decir, uno va, mira la planta, tal vez le saca una foto y ya, se va para casa y se pone a pintar. ¿Cómo es la realidad, que es muy distinto a eso? Mira, para ponerte en contexto dentro del libro, cuando hablamos de Chile, por ejemplo, hablamos que tiene cerca de 5.000 especies nativas. Esto quiere decir que son naturales de la distribución y que no han sido introducidas por el hombre, sino que han evolucionado naturalmente en el territorio chileno. Dentro de casi 5.000 nativas, casi la mitad son endémicas. Eso quiere decir que están solo en Chile. ¿Cachai? O sea, es la diferencia, por ejemplo, hay muchas plantas que están compartidas con Argentina, con los territorios colindantes, con Perú y con Bolivia. Y en el caso de Chile es muy interesante que casi la mitad de las especies son endémicas, o sea, están solo en Chile. Entonces la responsabilidad de la conservación recae solamente en nosotros, básicamente. Y ahí cuénteme entre los dos, y tal vez vuelvo contigo, Josefina, ¿cómo son esas visitas a terreno? A mí me tocó, para el primer libro, acompañar. En este libro, piensa que además nos tocó un poquito en pandemia. Claro. El Nico acompañó a algunas ilustradoras. Mira, aquí hay 10 artistas participando y muchos no viven, obviamente, en Santiago, viven en distintos territorios. Algunos tenían las plantas a mano, pero hay otras que necesitaron el apoyo del Nico para ir a buscar algunas especies más raras. Y eso es un día completo, ¿cierto?, de ir a mirar la planta. Nosotros pedimos que los ilustradores se basaran en especímenes vivos, no en fotos, porque necesitas capturar como una cierta sutileza y una generalidad de distintos individuos, no como un momento que es lo que captura la fotografía. Entonces, los ilustradores en terreno a veces colectan la planta y colectan la planta completa con también las estructuras subterráneas. Te fijas que hay en varios, en algunos no es posible, pero también hacen estudios de color, ¿cierto? Como en ese momento, y también sacan muchas fotografías, porque no pueden estar volviendo cada vez, y estas ilustraciones toman mucho tiempo de hacer. Entonces, es un primer como bosquejo y apreciación de los colores y colectar la planta. Por ejemplo, en este caso, es el que tengo en la mano, no sé si se alcanza a ver bien, es un chagual, pero además tiene una mariposa al lado. Sí. Tiene la flor seca, la flor bien abierta, la flor más bien cerrada, y la planta tiene una diversidad dentro de la propia ilustración. ¿Por qué se decide, por ejemplo, dejar una mariposa dentro de una ilustración de una flor? Y ahí, ojo, cuando uno piensa en esto, no es que se vaya al jardín botánico de la esquina o a un jardín donde vendan plantas y puede encontrarla. Esto se tienen que ir a meter a un cerro donde alguna vez alguien vio el espécimen y lo pudo fotografiar o decir que está, pero hay que achuntarle además justo a la semana en la cual está la flor en floración, ¿o no, Nico? Sí, mira, yo creo que uno de los aspectos interesantes de este libro fue que además de las plantas incluimos interacciones, ¿ya? Y eso se refleja en esa mariposa, la mariposa del chagual, ¿cierto, José? Sí. Que en el fondo es una especie que la larva parasita de cierta forma la planta del chagual y vive en ella. Y entonces, en el fondo queríamos mostrar esa interacción que es súper importante, no solo la planta, sino todo el ecosistema en que está inmersa. No es como una planta ahí nada más, sino que está interactuando con todo el ambiente, y en el fondo eso fue una de las ideas interesantes de este libro, fue incluir todas estas interacciones. Por ejemplo, en esa también tenemos esa mariposa que su larva también se alimenta de estas plantas, de la aristoloquia, de la oreja de zorro. Yo la firmo ahí y tú la vas describiendo. Y es muy interesante porque esta planta es tóxica, es súper tóxica. Entonces esta larva... Danos el nombre, porque en general no estamos acostumbrados tampoco a tener plantas tóxicas en Chile. A ver, yo te colaboro que ¿De está la aquí planta? abajo. Sí. Es la oreja de zorro. Oreja de zorro, sí. La mariposa se llama Patus polydamas, ¿o no? Así ya no, tampoco nos tenemos que ir tan al latina. Pero no básicamente se come la hojita y al mismo tiempo captura estos químicos tóxicos, y en el fondo es un mecanismo de defensa para la larva, porque así no la pueden comer las aves. Los predadores. De hecho, no sé si es coincidencia o no, pero la flor y las alas de la mariposa tienen un color similar. Se parecen un Sí, poco, ¿verdad? Sí.
Pero como dice el Nico, es súper importante porque en la ilustración botánica clásica es solo la planta, no se incluyen otros organismos. Y aquí quisimos incluir en las láminas de algunas interacciones que además eran más conocidas y que la historia está complementada en el texto. Pero también Andrés Julián, que hizo 17 de las ilustraciones en acuarela, también hizo 2 ilustraciones en blanco y negro, en grafito, acompañando a otras especies, y esas ilustraciones, ponte tú, hay un zorro, hay un degú con la palma, hay un fío, hay una tenca, hay varias otros animales que interactúan con estas plantas y que quisimos poner como ese otro nivel de lenguaje para destacar estas interacciones, que nos parecía súper importante en este libro. Y de hecho en la portada está el picaflor chico polinizando la flor del quintral del quisco. Justamente, preciosa. ¿Y ahí cómo se hace para aunar técnicas y me imagino manos distintas para que pueda haber una composición que vaya teniendo un hilo conductor a lo largo del libro? Sí. Bueno, el hilo conductor tratamos de darlo en 2 fases. Una es, había un manual de arte para los artistas, entonces usen este papel, este tamaño. Si es un árbol, quedamos de acuerdo en que iban a representar una rama y no el individuo completo, excepto la palma, que está completa. Y así habían como, por ejemplo, hacer una disección de la flor. Habían ciertos elementos que les pedimos que siguieran. Y luego el diseñador también tiene una función en como incluso mover un poquito los elementos para las composiciones, retoques de color, pero nos encanta que haya diversidad también en la mano de los artistas, y eso se ve a lo largo de las páginas, y por eso es súper dinámico el libro, porque tú lo vas viendo y son muy diferentes unas de otras, y hay gente que le encanta unas y otros que les encantan otras. Entonces eso es parte de lo que nos gusta representar, como esa diversidad de formas de expresar lo que tú estás viendo de la planta. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Y ahí, cuando ustedes tienen esta relación, en el fondo, con la planta, que me imagino que tiene que ser tan rica, tan estudiada, tan dedicada, ¿qué esperan de una audiencia? De alguna forma esto es comunicación al final del día, ¿no? Y todo artista quiere que quien observe su arte o interactúe con él tenga una reacción. Y me imagino que en tu caso, Nico, apoyando esto también. ¿Cuál es el objetivo que busca? Mira, nosotros, esto es un trabajo de arte y ciencia para nosotros. Está basado en ciencia, obviamente, en los conocimientos que hay de las especies. Elegimos ciertas especies que cuentan historias de conservación, ¿cierto? Pero a mí, nos pasa, y mucha gente dice, pero ¿por qué hacen estos libros tan grandes y tan caros? Pero lo que pasa es que hay una tradición de estos libros que son como objetos de arte y que son, de una manera, rinden homenaje a estas plantas. Cuando tú las ves ilustradas, algunas plantas nunca han sido ilustradas y por primera vez están acá. Cuando la gente las ve y después las encuentra en la naturaleza, como que es como si reconocieran a alguien. Nos da la impresión de que es un súper buen vehículo como para dar a conocer, pero en un formato como impactante un poco. Y además el Nico es un taxónomo, él describe especies, y en realidad el tipo de amor que le pone un artista al momento de acercarse, como tú decías, a ilustrar una especie, es parecido al amor de un científico que está describiendo, por ejemplo, una especie nueva, y todo eso se comunica en distintos formatos, y para este tipo de conocimientos nosotros elegimos la acuarela, por ejemplo, pero en los artículos científicos es más bien tinta, es el dibujo lineal. Absolutamente. Nico, de hecho, el que mencionaba recién la José, que está en la portada, que es el quintral, y en este caso tiene el picaflor, que de nuevo, mucha gente no sabe que el quintral es el parásito, no Exacto. es la flor de un cactus o se encuentran en los espinos, entiendo también. Esa es otra especie, pero sí, hay varias especies de parásitos de tipo quintral. Pero este es específico de 2 especies de cactus, que es el quisco y también el copado. Y ahí, Nico, ¿sientes tú que está el interés y las ganas de aprender en nuestra cultura? Nos falta, teniendo la interacción con también taxónomos o con artistas internacionales, como fue el haber hecho el libro anterior,
¿O no tenemos idea de lo que tenemos en realidad? No, yo creo que el interés existe. Yo creo que quizá hay por ejemplo, en mi generación, yo creo que aprendimos en el colegio del elefante, de la jirafa, como cosas que en verdad no estaban acá. Pero uno se da cuenta ahora que hay un montón de actividades de difusión, de gente que va a los cerros, gente como, no sé, que no son en fondo expertas, pero que ocupan plataformas como iNaturalist, que en fondo es una aplicación para como fotografiar especies y subirla a una plataforma de internet y que la gente experta pueda identificarla. En fondo hay mucho interés en saber qué es lo que hay y yo creo que este tipo de libros como que ayudan en eso. En fondo mucha gente ve este libro y dice, oye, ¿en verdad eso existe en Chile? Así, nunca lo había visto. Y después van al cerro, como dice la José, y lo encuentran y es como, y ahí, ¿sabes qué? Y por ejemplo, con esas aplicaciones, ¿de verdad ayuda? Porque ahí podríamos ser todos actores. Exacto, sí. ¿Cuánto les colabora a ustedes que se siga documentando qué es lo que se encuentra y dónde? Y con eso, obviamente, aprendiendo y queriendo cuidar. Muchísimo. Sin ir más lejos, para el libro, por ejemplo, para la Calidoria Cephioides, que es una especie que está como 2 ilustraciones más abajo, ¿ya? Que me tocó ir a la siguiente. No, otra más. Esta. Otra más. Esa, perdón, esa, ¿ya? La última. Esa, por ejemplo, tenía un problema gigante al momento de ilustrarla porque florece un día y después se cierra. Ah, claro, leí al respecto, que era súper difícil encontrarla. Tiene una distribución amplia igual, pero lo que nos costaba con la ilustradora, con María Jesús del FAU, era encontrarla en flor para que ella fuera y la pudiera ilustrar. ¿Ya? Y finalmente encontramos un lugar así como ya en el límite de su floración, como ya en noviembre, cuando ya está casi todo seco, encontramos un punto gracias a iNaturalist. Mira. Y pudimos poder ir a buscarla y fue menos mal la pudimos encontrar, porque Sí. si no era esperar al próximo año y eso ya no se podía. Claro. iNaturalist es increíble, el Nico es un usuario frecuente y es súper entretenido porque te dicen dónde se ha visto, pero además hay fenologías, hay seguimiento del ciclo anual, entonces más o menos tú sabes en qué momento florece, en qué momento fructifica, en base a las observaciones. Entonces, mientras más gente coopere con información, más rico es el sistema y más útil es para todos. Lo hablabas recién tú, José. ¿Por qué hacen libros tan grandes, tan pesados, tan caros? ¿Qué posibilidades hay de poder acercar esto? Incluso pienso en colegios, en grupos de amateur que les gusta, pero que no pueden andar con este libro debajo del brazo. Mira, y lo entendemos totalmente y para nosotros es súper importante transformar esto, que este es un formato. Ahora ya tenemos, son 51 especies, pero son 52 ilustraciones. Sí. Es súper importante para nosotros ahora transformarlo en otros, como decía, formatos. Y ya estamos en conversaciones, por ejemplo, con editoriales para hacer nuevas ediciones del libro en formatos más pequeños, pero también exhibiciones de las ilustraciones, conversatorios. Estamos hablando tanto con Andrés Julián, el Pancho Ramos y la Andrea Ugarte de hacer uno, por ejemplo, en el Quisco en Las Cruces y conversar con las personas que estén interesadas. O sea, esto se puede transformar en 1000 cosas y para nosotros es súper importante esa diversidad de formatos también. Este formato a nosotros nos parece, o sea, era necesario para partir, pero no es el final del camino, es el inicio. Entonces, o sea, y sabemos que es un libro costoso, pero también yo creo que la calidad es valioso. Sí. Y cuando la gente entiende todo el trabajo que hay detrás, porque estos son 6 años de trabajos de científicos, por supuesto de los artistas, pero de los asesores, del diseñador, de todos los coordinadores, en realidad tú te das cuenta que es un es un tesoro. Es una obra. Sí, de verdad, es un tesoro. Les digo en serio, lo que estamos mostrando aquí para quienes nos puedan ver, realmente es un documento maravilloso que con mucho cuidado podría no solamente ilustrar y hacer un aprendizaje maravilloso, sino que también el enseñar. Tiene como todas las características del libro, ¿no? El olor, las páginas, la calidad. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes que el aprendizaje se puede transmitir de manera distinta entre una ilustración y una foto? Que como tú bien decías antes, es simplemente un momento de una planta. En este caso es toda la evolución. A mí me encanta la fotografía, quiero decirlo. No es, no son técnicas complementarias como siempre. Pero a mí lo que me gusta de la ilustración botánica es que necesitas detenerte a observar la planta por bastante tiempo. Yo traté de ilustrar y
requiere, Gulnur, que es una de las artistas de Turquía, me decía, no hay que ser creativo, hay que saber observar y tener mucha paciencia, porque tú trasladas lo que ves al papel. Entonces es una cosa bien matemática de ir traspasando todas las proporciones. Muchos de ellos tienen también las medidas ahí para que tú sepas exactamente qué estás viendo. Lo mismo con los colores, las mezclas que hacen. Entonces es un momento de tensión, pero además, Nico, cierto que es súper importante porque aquí tú tienes que capturar como lo que distingue a la especie. Claro, es como una síntesis de la planta. Exacto, entonces tú por eso tienes que mirar muchos individuos, no solo una planta, porque de hecho a veces hay plantas que tienen algunas anomalías. Tienes que mirar para poder representar aquello que es característico de la especie. Entonces eso a mí me parece fascinante, y además que en una lámina tú tienes el individuo, ¿cierto? Las estructuras subterráneas, todo, pero además tienes el fruto, además tienes la semilla, entonces tienes cosas que tú no verías en una foto, obviamente, porque es un ciclo más largo. En este ciclo de podcast, de entrevistas que hemos estado haciendo, ponemos el hacer dentro de sobre la mesa como el principal. En este caso, ¿qué recomendaciones, y ya para cerrar, le podrían dar a ustedes a quienes no son científicos, no son expertos en la materia, para observar de manera distinta, pero que sí son amantes de la naturaleza? Mira, nosotros, eso es uno de los objetivos de nuestra fundación. ¿Cómo mostramos, cómo entusiasmamos? Y como decía el Nico, hoy día el interés está. Hay mucha gente como muy ávida de saber todo esto. El Nico, sin ir más lejos, hacemos un curso de botánica, que el Nico es el profesor, porque para aprender a mirar, ¿cierto? Aprender a reconocer, aprender a colectar también para la gente que se dedica, a aprender a prensar, que es todo un oficio también. Como Fundación Chilco también, por ejemplo, participamos, no sé si escucharon, de una exposición de la ASBA, que es la American Society of Botanical Artists, que está en La Recoleta, en la biblioteca de la Recoleta Dominica, donde ahí se invitó a gente profesional, pero también amigos de la ilustración, a aportar con ilustraciones de plantas que tuvieran algún uso tradicional. Entonces, hay muchas formas hoy día, hay mucha gente que sale como caminantes del territorio, van a reconocer especies. Realmente el que quiere aprender y el que, o sea, está... que es cosa de mirar Instagram y la posibilidad de posibilidades. O sea, las redes sociales hoy en día están llenas de gente que está interesada en difundir la flora, la fauna, gente que también lo hace como hobby y que en el fondo está súper interesado en difundir, en aprender. Está lleno hoy en día, es verdad. Y ya veíamos, como decía Nico al principio de la entrevista, cómo tenemos una cantidad de flora, en este caso endémica, que solo existe en nuestro país. Así que además, con todo el orgullo de la tricolor ahí, a poder mostrar lo que tenemos en Chile. Chiquillos, les quiero agradecer muchísimo que hayan venido a conversar con nosotros, felicitarlos por el maravilloso trabajo que han podido presentar y desearles todo lo mejor para que puedan seguir expandiendo y contagiando este gran conocimiento que tienen. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y a ustedes, por supuesto, dejarlos invitados desde ya para un próximo capítulo de Sustentablemente. Que estén muy bien. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar, un podcast original de Radio Pauta.